Me dice Lautaro que está en la misma computadora. Y bueno, no, que está bien, no importa. ¿Todo bien con eso? O vos me decís por la encuesta. En caso de que, en caso de que sea por la encuesta, se tendrían que, digamos, ingresar cada uno con su propia cuenta de mail. Y ahí responde la encuesta. Bien, empezamos. Vamos a empezar en principio ahora con unas cuestiones de tipo administrativa. Quizás ya ustedes las sepan porque yo ya las expliqué un poco en el aula virtual y en Facebook, pero si no, bueno, las explico ahora. El curso va a durar, el curso va a durar, ahí, perdón, ahí entró la profe Georgina. Estaría bueno que hable, a ver. Hola Georgina, Hola, ¿estás? sí, ahora sí, perdón la demora, Yamil. Hasta que busqué el enlace, me organicé, gracias. Todo bien. Empecé hace un minuto, no había dicho nada todavía, así que si vos querés presentar el curso, todo bien. Bueno, gracias, Yamil. Bueno, antes que nada, les damos las bienvenidas. Con el profe Yamil pensamos esta propuesta conforme a los reglamentos de la facultad y es básicamente con el objetivo de poder alojarlos en un espacio distinto al que hemos tenido previamente en las aulas y poder ver de manera intensiva, pero sobre todo aplicada a cada uno de los prácticos y las actividades que el profe Yamil preparó, de modo que, digamos, podamos tener un proceso distinto al que realizamos generalmente cuando estamos en un aula, en otras condiciones, muchas más masivas, ¿sí? Entonces va a ser un curso mucho más intensivo, con, digamos, una modalidad distinta, ¿sí? Por ahí no va a versar tanto en la clase expositiva y luego la práctica, como solemos tener en el aula, sino que el profe ha preparado distintas dinámicas para poder garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto, podríamos decir, ¿sí? Con otras características. Es importante, digamos, que ustedes tengan en cuenta que lo que prevé la materia es que puedan regularizar, ¿sí? Es decir, hacer un proceso eh, donde de manera quizás más focalizada se puedan ver los contenidos centrales y puedan lograr regularizar la materia, ¿sí? Es decir, no existe la instancia de promoción. Por lo tanto, digamos, ustedes cumplen requisitos más o menos similares, decimos más o menos, porque ahora les voy a contar por qué, similares a que, digamos, a que si ustedes estuviesen cursando la materia dentro de los cursos normales del año, ¿sí? ¿Por qué digo más o menos? Porque ustedes, por ejemplo, no van a tener dos instancias evaluatorias como han tenido parcial, primer parcial, segundo parcial y recuperatorio, ¿no? Hemos previsto en el cronograma, si ustedes ven el aula virtual que preparó el profesor, se me cerró cuando abría acá ya, la fecha era hacia el final del curso, la tenés ahí, pues se me ha cerrado el aula virtual cuando abrí esta plataforma, a ver, ahí la vuelvo a poner, aquí está. ¿Todos han podido acceder al aula sin problemas? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. Tenemos un parcial, un único parcial que va a ser el día 11 de agosto, ¿sí? 11 de agosto. Como ustedes pueden ver en el cronograma, son 3 semanitas de cursado, incluyendo el parcial, ¿sí? El parcial y su recuperatorio, es decir, ustedes tienen un parcial y la semana siguiente tienen el recuperatorio. Para poder llegar a esa instancia lo mejor preparados posibles, el profe Yamil ha diseñado un recorrido, digamos, que reúne algunos temas que solemos ver a veces por separado, otros, digamos, los ha desglosado, digamos, con sus prácticos, con sus actividades, de modo que, bueno, podamos hacer un proceso más focalizado, ¿sí? Si bien son muchos quienes se inscriben, y esto suele pasar, digamos, solemos tener muchos inscritos, pero después, digamos, cuando comenzamos el curso somos menos, ¿sí? Lo que nosotros les pedimos es que ustedes puedan, con los límites que tiene esta plataforma, los poquitos que seamos,
podamos concienzudamente hacer un trabajo súper fino y súper comprometido de poder leer los textos, es decir, sí o sí tener los textos al día, ¿sí? Para poder realizar las actividades. O sea, no va a ser posible llevar a cabo un curso intensivo ni de esta materia ni de ninguna otra si no tenemos las lecturas al día. ¿Sí? Entonces, eso es como un compromiso base que nosotros les pedimos, porque si no, bueno, digamos, la actividad fracasa, ¿sí? Luciano, vecinos. Hola, profe, ¿cómo andan? Hola, buen día. Consulta. Yo no cursé la materia todavía porque estoy recién en el primer cuatrimestre, cursado el primer cuatrimestre de la carrera. ¿Yo voy a poder cursarlo y hacer los exámenes? No. No, el reglamento especifica que los estudiantes que pueden hacer este curso intensivo son quienes han cursado la materia y han tenido algún tipo de impedimento para poder, digamos, o concluir el proceso o, digamos, lo concluyeron pero no tuvieron notas satisfactorias. Eso es lo que dice la reglamentación, ¿sí? Y nosotros los años anteriores nos hemos guiado por eso. Yo voy a consultar ahora, si les parece, a Secretaría Académica, si es que esto sigue vigente o ha habido algún otro tipo de situación que les hubiese permitido a ustedes inscribirse. Porque lo que es raro, Luciano, es que te hayan permitido inscribirte, ¿sí? Porque Claro. generalmente hay un registro. Pero bueno, quizás eso cambió y nosotros no nos enteramos. Entonces, déjame que lo pregunte y en todo caso, ya más tarde o mañana les damos la respuesta, ¿te parece? Dale, sí. Dale. Nosotros con Yami teníamos la misma inquietud, es decir, todos los años esta es la situación. Cursa el estudiante que tuvo algún problema en su trayecto anterior y no pudo, digamos, completar la cursada o la completó, pero no pudo lograr los objetivos propuestos. Entonces, no podrías, digamos, hacer como una cursada en este seminario, ¿sí? De todas formas, yo ahora lo que te estoy diciendo lo voy a chequear con académicas y mañana les damos una respuesta, ¿sí? Bien, perfecto. Igual lo voy a hacer, por más de que las evaluaciones no corran para mí, voy a tener un primer pantallazo para la materia. Bien, bueno, sí, vos lo que podés hacer, que otros años nos ha sucedido, digamos, lo que vos haces, otros años sucedieron que, por ejemplo, estudiantes que decían rendir en el turno, eh, bueno, claro, no te cerrarían los mismos tiempos, pero supongamos en el turno de septiembre vos quisieras rendir esta materia como libre, podrías hacer la práctica de este seminario, básicamente viendo el tipo de prácticos que preparó el profe y escuchando las exposiciones, ¿sí? Pero no más que eso, porque nosotros no deberíamos corregirte, no deberíamos, digamos, estar haciendo un proceso con vos y mirar el que hacemos con los otros estudiantes. No es que te negamos esa posibilidad, porque para esa posibilidad está el curso de la materia durante el cuatrimestre, ¿sí? Pero tenés nuestros videos disponibles de las clases de este año y del año pasado, y bueno, podrías ahora, qué sé yo, aprovechar de última y mirar un poco los prácticos, ver en qué nos centramos para ver cómo vas vos. Pero, digamos, no serías para nosotros un alumno regular en nuestra lista. Eso en caso de que Académica nos diga, el reglamento se sigue implementando como se implementó hasta ahora, y es que solamente cursan quienes han quedado libres en la materia, ¿sí? O sea, te lo confirmaríamos mañana, si vos podrías seguir como un estudiante inscrito en esta materia, o si acaso estás como oyente. Esa es la figura. Bien. ¿Eh? Sí. Bien. Bueno, entonces les comentábamos que para nosotros el consenso básico para que el curso tenga éxito es que tengan las lecturas al día y que hagan concienzudamente las actividades propuestas, ¿sí? Ustedes con eso, más un tiempo de estudio, porque van a ver que es muy acotado el cronograma, o sea, ustedes terminan de ver un tema y ahí nomás ya después tenemos el parcial, entonces, o el examen de la materia, ¿sí? Entonces, en este tiempito tan cortito, es necesario que ustedes vayan estudiando, haciendo los prácticos y consultando absolutamente todas las dudas que tengan, ¿sí?
Lo que el profe ha hecho es respetarles a ustedes la modalidad de evaluación que solemos tener en la materia en los turnos normales, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en el turno en el que ustedes se presenten, nosotros de repente cambiemos de forma de rendir por algún motivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros siempre hicimos exámenes a desarrollar. Bueno, con la profe Brusino, en años anteriores también, un par de años, hicimos choice. Después volvimos a desarrollar y ahora estamos haciendo choice porque la materia tiene estudiantes todavía que han cursado en pandemia, donde todo era choice, entonces tenemos que como liquidar de alguna manera esas cortes, esas 3 cortes, o sea, 2020, 2021 y la actual 22, para que podamos volver a otra metodología. De momento, para este turno y quizás para el que sigue, está previsto que rindamos con modalidad choice, ¿sí? Lo cual no significa que llegado el momento, por algún motivo, porque no hay presupuesto para la fotocopia, porque lo que sea, digamos nosotros de manera autónoma como cátedra decidamos tomar, supongamos, una desarrolla. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes, lo que les pedimos es que se entenen en las distintas modalidades de evaluación. En este curso, el profe ha respetado, digamos, la mayor posible algunas modalidades como el choice, ¿sí? Distintos prácticos aplicados. Incluso ahí, digamos, es así, Yamil, ¿no? Solamente la recuperación de uno es a desarrollar, ¿no? Claro, claro. En caso de que alguien no haga el examen múltiple opción, va a tener la opción de responder un cuestionario a desarrollar, digamos. Que generalmente el cuestionario es un poco más complicado que el choice porque tiene que o sea, porque obviamente disponen de más tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, es preferible y recomendable que hagan el choice, el múltiple opción, en lugar de faltar a la clase o lo que sea y entregar el trabajo después. No, bueno, digamos, la elección del múltiple opción tiene que ver, entre otros motivos, con la falta de tiempo para corregir. Imagínate si yo tomara un examen, 3 o 4 exámenes, o 5, no me acuerdo cuántos son, durante estas 3 semanas, corregir todo eso en un examen a desarrollar sería muy complicado, ¿no? Especialmente si son 90 como los inscriptos, pero bueno, veo que no van a ser 90, ¿no? O sea, los estudiantes de este curso. Así es. Pero también los entrenan en la modalidad que hasta ahora venimos llevando, ¿no? Vamos a tratar de respetarla, pero a lo que voy es que no hay garantía de que en el turno que ustedes deciden presentarse, supongamos ustedes tienen su regularidad, les va a durar 3 años. Si ustedes de acá a 3 años se presentan, no sabemos, digamos, si acá a 3 años les vamos a estar tomando choice o a desarrollar, ¿sí? A eso voy. Pero bueno, digamos, lo que tratamos es de entrenarnos en esta modalidad, que es la que estamos hoy en día implementando, ¿sí? Así que bueno, no sé, Yamil, si hay alguna otra duda, porque me dejo más los detalles del cursado para vos. Bueno. ¿Hay alguna otra duda? Yo me comprometo ahora a escribir académica. ¿Hay alguna otra persona, además de Luciano, que esté en situación de no haber cursado nunca la materia y querer hacer este curso intensivo? Buenas tardes, profe. Yo entré un poquito tarde y no estaría entendiendo qué pasó, pero yo estoy de segundo año, pero no tuve la oportunidad de cursar la materia este año, el primer cuatrimestre de ninguna materia, y por eso me anoté para recuperar esta. Bien. Porque lo que le comentábamos a Luciano es que los cursos intensivos, por reglamento hasta ahora, hasta esta corte, han sido para estudiantes que cursaron la materia y quedaron libres, ¿sí? No obstante, vamos a consultar académicos si eso sigue vigente. Es decir, si vos, no habiendo cursado nunca la materia, podés cursarla ahora, en esta modalidad intensiva. Eso es lo que vamos a preguntar. Hasta el último curso que dimos, esto no era posible. Era solamente para estudiantes que cursaron y quedaron libres, ¿sí? Así que mañana les confirmamos qué es lo que nos responde académicas sobre cómo estamos interpretando el reglamento, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, Yamil,
Yo quedo a disposición también junto con el equipo para cualquier consulta, ¿sí? Pero, digamos, quien los va a acompañar y tienen el lujo de tenerlo como profe son ustedes, al profe Yamil, ¿sí? Él es profesor investigador de la universidad, es periodista, es psicólogo, está más que, digamos, capacitado para poder acompañarlos y llevar adelante este curso y muchos otros más. Así que bueno, digamos, nosotros vamos a estar como en la trastienda, ¿sí? Pero el profe Yamil va a ser quien va a estar acompañándolos. Así que, bueno, ya no sé si hay alguna otra cuestión que yo deba consultar académica o algo más, si no, dale un poco. No, creo que no. O, bueno, hay algunas preguntas, pero creo que las puedo responder. Cuestiones unos detalles que están preguntando en el Sí, chat. el grupo, el examen presencial, sí, ahí los estuve viendo. Bien, Sí. perfecto, perfecto. Bueno, yo voy a consultar entonces con Académica esta consulta y mañana el profe Yamil en todo caso, yo me conecto un ratito y hablamos del tema, ¿sí? Sobre todo hasta ahora es Dana y Luciano quienes han expresado que están en esta situación. Bien. Bueno, Yamil, les espera la primera clase, hay una clase larga, interesante, súper hermosa. La psicología social es una materia divina, así que aprovechenla, disfrútenla. Más de la mano de un profe que sabe tanto del tema. Nos vemos, Georgina. Suerte, Nos vemos. gracias. Chao, chao, chao. Bien, ahí pregunta Agustín si hay grupo de WhatsApp en este curso. Sí, hay un grupo de WhatsApp. Si alguien le puede pasar el link del grupo, y si no, bueno, se lo paso yo después, más tarde. Patricia pregunta si el examen es presencial. No, este curso es completamente virtual, todo es virtual. La modalidad que me gusta a mí y que he elegido para este curso es más o menos la misma que he aplicado en las clases del resto del año. Si alguno ya estuvo conmigo, más o menos la conoce. A mí me interesa intercalar las clases teóricas con evaluaciones de tipo múltiple opción de cada tema que vamos abordando. La característica que tienen las evaluaciones intermedias es que son bastante fáciles. Bastante fáciles porque ustedes obviamente pueden consultar el apunte, porque están cada uno en su casa y pueden hacerlo. También se van a poder consultar entre ustedes y sobre todo las preguntas van a ser bastante más sencillas que las del examen final y además van a disponer de mucho tiempo para responderlas. O sea, van a tener para responder las 20 preguntas del examen, de cada examen de múltiple opción, van a disponer de 1 hora 50. O sea, es un montón de tiempo. La idea, lo que yo intento que hagan es que en esas 2 horas de examen ustedes estén en contacto intensivo con el apunte, que lo lean bien y que busquen en el apunte, en caso de que no recuerden las respuestas, que las busquen en el apunte, y bueno, las puedan contestar a partir de ahí, digamos. Así que bueno, según lo que dije, de cada tema o de cada 2 temas vamos a tener una evaluación. Yo ahí en el aula virtual y en Facebook publiqué un cronograma tentativo de actividades. Si alguien lo vio, los que vieron se dan cuenta que las evaluaciones intermedias son varias, son alrededor de 1 por tema. Así que bueno, si no hay más preguntas administrativas, vamos a empezar con lo teórico. Algo que me estoy acordando ahora. Las clases duran 2 horas. Las clases teóricas, diríamos, duran 2 horas. En caso de que se hayan pasado las 2 horas y no esté completamente desarrollada la clase, bueno, la vamos a terminar igualmente.
Yo después les voy a dejar la clase grabada, les voy a dejar también el PowerPoint que yo voy a presentar en cada clase, se lo voy a dejar publicado en el aula virtual y en Facebook y en WhatsApp, si me acuerdo. Y bueno, y además voy a estar disponible por cualquier consulta extra que ustedes quieran hacer. Digo, porque puede ser que haya algunos temas eh, que por cuestiones de tiempo, de horario, digamos, yo no termine de desarrollar. Entonces, bueno, van a quedar temas no hablados en algunos temas, en algunas unidades. Por ejemplo, la de hoy. Probablemente no terminemos antes de las 8, así que bueno, va a quedar algo pendiente para siempre. Bueno, voy a compartir el... Si no ven el PowerPoint que les voy a pasar, me avisan. ¿Ven todo ahí? ¿Ven el PowerPoint? ¿No? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, sí Bien. se ve. Bueno, empezamos. Lo que voy a hablar ahora en esta primera parte es básicamente una especie de resumen del primer texto del apunte. Ustedes van a ver que en la unidad 1 hay dos textos. Bueno, vamos a hablar sobre esos dos textos hoy, y esos son los dos textos que se van a evaluar en el examen de mañana. Empezamos entonces con el primer texto, con el primero con el primero de los textos, que es el de Morales, el de José Morales. ¿Algo mal? Bien, el de José Morales, que básicamente se centra en definir, es el capítulo 1 de su libro, un libro mucho más grande, que básicamente se preocupa en definir qué es la psicología social, ¿no? Dice el autor que durante décadas ha habido bastantes problemas para definir qué es exactamente la psicología social. ¿Por qué? Porque comparte contenidos con muchas otras disciplinas, entonces no hay nada específico hasta determinado momento. No se consideraba que la psicología social tuviera un campo propio, un campo específico, un campo para sí misma, sino que todos los temas que trataba siempre como que se solapaban, se superponían con los contenidos de otras disciplinas. Por ejemplo, como dice acá, la sociología, la ciencia política, la comunicación, la antropología, ¿no? Hay temas, a ver, vemos acá, los grupos, obviamente un tema fundamental de la psicología social, ya estaba presente en la sociología. Los estereotipos y los prejuicios, que también son temas muy importantes y que forman parte de las unidades de este curso, formaban parte de la antropología. Entonces se preguntaron, ¿qué distingue específicamente a la psicología social? La respuesta llegó de unos autores que no voy a nombrar acá, pero se mencionan ahí en el apunte, que dicen que básicamente lo que distingue a la psicología social del resto de las ciencias y lo que le da una entidad propia es la interacción. La palabra interacción es lo fundamental, es lo definitivo, es lo distintivo de esta disciplina. ¿Y por qué? Primero porque la interacción se encuentra en todos los procesos que le interesan a esta disciplina. Cuando hablamos de todos los procesos de interés de esta disciplina, hablamos, por ejemplo, del tema de las actitudes, del cambio de actitud, persuasión, del prejuicio, de la agresión, de la obediencia y otros temas. En todos estos temas aparece siempre la interacción, ¿no? Entre personas, entre una persona y un grupo, entre diversos grupos, etc., ¿no? Otro motivo por el que la interacción es importante, según los autores, es porque la interacción es muy importante para cualquier persona o grupo. Digamos, hasta incluso esencial. Ahí en el apunte se refiere, por ejemplo, a lo fundamental que es la interacción para la propia vida de la gente. No puede sobrevivir incluso un bebé, una persona,
si no interactúa con otra o con otras. Esto, digamos, la evolución humana ha llevado a esto, que una persona apenas nace no pueda no sé, digamos, esto podríamos llegar a discutirlo, si podría sobrevivir una persona sola, pero digamos, hay bastante consenso en que una persona sola no podría sobrevivir. Esto sucede, no sé si sucede en todas las especies, pero en muchas también es así. Pero en los humanos es muy evidente esto, que es, digamos, la dependencia del bebé, y no solo del bebé, sino también de personas más grandes, o sea, la dependencia hacia el resto de otras personas es muy grande, absoluta, total. Es como imposible, digamos, no vivir en grupo, en sociedad, ¿no? Incluso se han hecho experimentos, no ahora, porque no estarían prohibidos experimentos del tipo que le voy a contar ahora, pero ustedes ven la historia de la leyenda o el cuento de Tarzán, por ejemplo, está basada en casos reales o inspiradas en casos reales de gente eh, que tuvo esa experiencia, digamos, fue como dejado solo en la selva en el siglo XIX. Y bueno, y nada, y uno puede, y entonces eh, la persona, digamos, cuando uno de los experimentos de este tipo que hicieron, se constató efectivamente que la persona era capaz de sobrevivir sola en el medio de la selva, pero lo que no podía era tener las características que atribuimos habitualmente a las personas, que nos distingue como personas, que son el lenguaje, la posibilidad de comunicarnos, eh, y cualquier otra costumbre que por ahí nosotros no tenemos no las tenemos tan incorporadas que no nos damos cuenta cuáles son, pero hay un montón de detalles que hacen a nuestro comportamiento social. Bueno, esto era una especie de una persona um, sin interacción social, era una especie como de animal en definitiva, no tenía casi ninguna de las características que distinguen básicamente a las personas. Entonces la interacción, digo, para cerrar este pequeño paréntesis, la interacción es, es como fundamental para, para la sobrevivencia y para y el desenvolvimiento de cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Otro aspecto definitorio, digamos, otro motivo por el que la interacción es muy importante para definir a la psicología social tiene que ver con los fenómenos de influencia, dicen los autores. Cuando hablamos de influencia, nos referimos básicamente a cómo terminamos siendo, o sea, como cada uno de nosotros terminamos siendo en algún sentido un poco de lo que son los demás. Terminamos absorbiendo muchas de las costumbres, el lenguaje casi todo, digamos, consciente o inconscientemente, nos quieran influir o no, terminamos siendo influidos por todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Terminamos adoptando también desde el lenguaje, como dije, hasta las costumbres y un montón de otros detalles que hacen a la vida diaria. Bien, dicen los autores del apunte que la interacción es especialmente importante por estos dos aspectos que vemos acá. Uno, la interacción directa, cara a cara. Algunos autores, ustedes cuando vean el apunte van a ver eh, que esto de lo cara a cara es una idea, una hipótesis de algunos autores, no de todos, ¿no? Algunos dicen que para que la interacción sea realmente psicosocial o que sea parte de la psicología social, para que sea constitutiva de esta disciplina, tiene que ser cara a cara.
¿no? Y que la interacción cara a cara se encuentra en fenómenos, dice que en apariencia no son efectivamente cara a cara, no son como todo lo interactivo que podamos creer a simple vista. Por ejemplo, la percepción, la cognición, las actitudes. Podemos tener una actitud en solitario, pero esa actitud en realidad es como el reflejo de una interacción cara a cara que hemos tenido en algún otro momento, ¿no? Cuando percibimos determinada cosa, esa percepción no es en el vacío, sino que es una percepción que, eh, que lee, digamos, determinados aspectos que solo son posibles en base al aprendizaje o en base a la interacción que hayamos tenido previamente. Por ejemplo, a ver, si usted le ponen un automóvil adelante a un monje del siglo XIV, no va a entender qué cosa es eso, no va a entender qué cosa es eso. Entonces, ¿por qué no entiende? Porque no ha tenido la interacción con gente de su época, que le ha permitido percibir en un auto que es un auto y no otra cosa. Y lo mismo con cualquier objeto, ¿no? Entendemos que un objeto es lo que es porque antes hemos tenido experiencia social con ese objeto. Si no, no lo entenderíamos. No sabríamos qué es. Otro aspecto importante es la interacción como afiliación, ¿no? Cuando hablamos de afiliación, es lo que dice acá. La tendencia a unirse para conseguir objetivos que no podrían conseguirse, que no podrían lograrse, obtenerse de manera individual. Esto es completamente común y casi obvio, ¿no? Esto de que no hacemos nada, ninguna cosa solo, aunque la hagamos solo, siempre de alguna manera alguien nos ayuda, directa o indirectamente. Si nos ponemos a estudiar, hay alguien que hizo el libro antes, o la computadora donde estudiemos, y así. Cualquier trabajo, cualquier actividad que hagamos, siempre es, en definitiva, un trabajo, una interacción como afiliación, es decir, eh, una unión de esfuerzos para lograr determinados objetivos, ¿no? Después vamos a ver si esto es siempre así o no es tan así, ¿no? Hay fenómenos que los vamos a ver en otras clases, como el de la facilitación, que indica cómo es que la presencia de otra gente, aunque solamente esté mirando, nos ayuda a mejorar el desempeño de determinadas actividades, qué sé yo, cualquier actividad. Jugamos al fútbol mejor cuando nos miran, o cuando hay alguien cerca que nos ayuda directa o indirectamente. También sucede al revés, lo que se llama el ocio social, que también lo vamos a ver más adelante. El ocio social es que es como lo que se llama tirarse a chanta cuando son muchos los que cuando interactuamos entre muchos. Ustedes sabrán bien, a veces hacen un grupo de estudio y hay uno que trabaja y el resto se rasca, digamos. Eso a veces también pasa, y eso se llama ocio social. Pero lo vamos a ver más en detalle más adelante. Muy importante en la interacción social es que la gente que participa de la interacción, que defina tanto la relación que existe entre las personas que participan de la interacción como las conductas de cada uno, tanto las conductas propias como las conductas ajenas. Cualquier cosa que hagamos, tenemos una especie de definición, aunque no nos demos cuenta de las cosas que hacemos con los demás, siempre partimos de puntos de vista comunes, aunque sean implícitos, aunque sean inconscientes, siempre hacemos cosas con los demás partiendo de puntos de partida similares, ¿no? Esto es lo que un psicólogo social muy importante, uno de los más importantes del siglo XX, que está acá, que se llama Kurt Lewin, le puso el nombre de campo psicológico compartido, ¿no?
esta idea de siempre estar en interacción con otros cuando hacemos cualquier cosa, ¿no? De ponernos de acuerdo en cualquier cosa que vamos a hacer. Bien, otra cosa que sucede en la interacción es el tener expectativas, anticipaciones, en base que se basa en el conocimiento previo de los demás participantes de la interacción. Cualquier cosa que hagamos, la gente, qué sé yo, vamos a salir a tomar algo, a comer algo y a lo que sea un día. Entonces, cada uno de los participantes de esa juntada ya más o menos tiene idea de lo que van a hacer los demás, qué puede esperar de los demás durante esa noche. ¿Y por qué lo sabe? Porque ya ha tenido experiencia previa con ellos, aunque no hayan hecho ninguna juntada anteriormente, han hecho otras actividades y por lo tanto más o menos ya sabe lo que espera, ya más o menos tiene una idea sobre lo que va a pasar en esa juntada, a dónde van a ir, qué tipo de lugar, si es más en el centro de la ciudad o alejado, si es más caro o más barato, ya eso es como que ya el conocimiento previo de determinadas personas, de los demás integrantes del grupo, ya da una idea acerca de lo que va a suceder o cómo va a ser la interacción en el futuro. Pero no siempre es así, porque a veces sucede que hacemos las cosas, a todos nos pasa, hacemos las cosas por primera vez, por lo tanto no queda claro cómo va a ser la primera vez que hagamos algo. Siempre uno, la primera vez que te juntás en un grupo con alguien en la facultad, o la primera vez que salís en grupo con alguien o lo que sea, siempre hay cosas nuevas que resolver. Por supuesto que las cosas nuevas que resolver, alguna base ya tenemos, porque todos sabemos lo que es un grupo de la facultad, todos sabemos lo que es salir a comer y a tomar algo. Pero claro, tenemos que resolver cosas nuevas que aparecen dentro de eso que ya sabemos. Las cosas nuevas son, por ejemplo, ir a un lugar que nunca fuimos, ir con gente que nunca fuimos, gente que no conocemos, hacer un grupo en la facultad con gente que no sabemos quién es, etc. Entonces, lo que se debe hacer, lo que se hace habitualmente es lo que los autores llaman una elaboración constructiva, ¿no? La representación, la interacción no está construida del todo, o a veces no está nada construida, o muy poquito construida. Entonces, de lo que se trata es de elaborar esta interrelación, esta representación de cada situación, hasta conocer al resto, hasta el tener ese, hasta lograr completar todo lo posible que sea posible, ese campo psicológico compartido del que hablaba hace un rato, ¿no? Esta cuestión de, perdón, se me cayó algo. Nos reunimos con gente que no conocemos y entonces en estos casos, o vamos a lugares que no hemos ido, entonces en estos casos tenemos que elaborar constructivamente lo que va a suceder, nuestra interacción con los demás, los contenidos de lo que vamos a hablar, los temas que se tratarán, lo que vamos a hacer, las situaciones en las que nos vamos a encontrar, digamos, a participar. Entonces, eso, hay momentos, las primeras veces, se elaboran constructivamente, se elaboran conjuntamente y se construye en cada caso. Siempre hay algo que debe construirse en cada caso. Porque por más que conozcamos la situación, por más que conozcamos las personas, por más que conozcamos todo, siempre la realidad nos sorprende con algo nuevo. Nunca, ningún día va a ser obviamente igual que el otro, ninguna experiencia va a ser exactamente igual que la anterior. Entonces siempre tenemos que construir, siempre tenemos que estar dispuestos, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, a resolver los problemas, los desafíos, los detalles que la realidad nos impone
nos ofrece los desafíos que tenemos enfrente en cada momento. A cualquiera le debe pasar esto de tener que resolver problemas todo el tiempo, cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Elaborar constructivamente cada situación nueva que se nos presenta. Dicen los autores que en esta improvisación, en este lidiar con aspectos de la realidad que no conocemos y por lo tanto tenemos que, dice ahí, improvisarlos. ¿Vino alguien nuevo? Como no sabemos qué es lo que, como no conocemos siempre las situaciones nuevas que se nos aparecen, obviamente no vamos a solucionarlas fácilmente de una vez. O quizás sí, pero no es lo más común. Entonces, cuando se nos presentan situaciones nuevas, tenemos que improvisar, a ver, a prueba y error, qué es lo que mejor nos sale para afrontar cualquier situación que se nos presenta. Entonces, en esa prueba y error, obviamente, puede haber problemas, desajustes, malentendidos, errores, justamente como dice acá. Pero bueno, de lo que se trata es justamente de, ¿viste? Si tenemos un error, bueno, lo corregimos. Cualquier, o algún malentendido, o vamos, tenemos una cita con alguien y es un desastre. Entonces, bueno, en ese caso, el error no se va a poder arreglar, simplemente, mejor dicho, la forma de arreglar el error va a ser, bueno, listo, nos olvidamos, chau, hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, digo, todo el tiempo la realidad nos obliga a esto, nos lleva a improvisar, a proponer conductas, ideas nuevas para enfrentar la realidad de todos los días, la realidad cotidiana, ¿no? Todo el día vamos intentando ver y hasta que en algún momento damos en la tecla, digamos, de que es lo más correcto de hacer en determinada situación. Aclaro otra vez que de todas maneras la realidad, lo que en el psicoanálisis se llama lo real, es como infinito, digamos, siempre nos va a estar proponiendo alternativas nuevas. Nunca vamos a tener resuelto todo lo que hacemos, siempre vamos a tener desafíos nuevos todos los días. Y más en este país. Bien. Recapitulamos entonces. Síntesis. Primero, para que la interacción sea psicosocial, debe reunir necesariamente los siguientes aspectos. Puede ser algunos más, pero básicamente los que hemos hablado ahora. Primero, un campo psicológico compartido, es decir, uno tiene que representarse a sí mismo, a los demás, a la situación en la que se encuentra, al objeto, es decir, a los contenidos, a los temas sobre los que trata, sobre los temas que habla o sobre el tipo de actividades que desarrolla, etc., ¿no? Uno tiene que hacerse como a la idea, esto del campo psicológico compartido, hacerse a la idea de qué es lo que uno tiene enfrente, ¿no? Qué es sobre lo que uno tiene que vivir, lidiar, estar. ¿Qué es el campo que tengo por delante para interactuar? ¿Cómo es cada cosa que tengo enfrente? Por supuesto que muchas de estas cosas, esto ya lo dije, pero voy a repetir, las hacemos totalmente inconscientemente, automáticamente. Ni nos damos cuenta que existen. Esto de hacernos representaciones de nosotros mismos, de los demás, nos sale solo, digamos. A veces puede ser que en determinadas situaciones puede ser que
el representarnos a nosotros mismos, a los demás, a la situación, etcétera, tengamos que pensarlas voluntariamente, especialmente cuando nos encontramos con situaciones nuevas, pero cuando nos encontramos con situaciones familiares, es más o menos lo mismo que pasa con el lenguaje. Cuando empezamos a incorporar un lenguaje nuevo, se dan cuenta que hasta lo hacemos como voluntariamente, vamos eligiendo cada palabra, pensamos, somos conscientes de cada una de las palabras que decimos. En cambio, cuando tenemos una charla casual en el idioma nativo, ahí no pensamos lo que estamos diciendo, o sea, no pensamos en cada una de las palabras que vamos a decir, sale solo, digamos. Bueno. Lo mismo sucede con el campo psicológico compartido. El campo psicológico compartido en la mayoría de las veces es un campo de representaciones que poseemos ya inconscientemente, automáticamente. Lo tenemos por delante todo el tiempo. Y lo recibimos como algo completamente de todos los días, natural. Ni cuenta nos damos que existe. 2, para que la interacción sea psicosocial, debe tener, o debe incluir lo que dije hace un rato, expectativas o anticipaciones, ¿no? Tenemos que más o menos tener una idea sobre lo que va a suceder, ¿no? Qué va a contestar el otro, si le vamos a preguntar al otro, qué nos va a decir, cómo va a actuar, qué va a pasar si vamos a determinado lugar. Esto, expectativas, anticipaciones sobre lo que va a pasar. Otro aspecto del que no hablé, pero que habla en la punta y es bastante interesante, es esto de lo que llaman las posiciones de dominio y subordinación. No es lo mismo interactuar con alguien de jerarquía similar que alguien que interactuar con alguien de jerarquías distintas. En las jerarquías similares, cuando tenemos jerarquía similar con alguien, lo importante en esa interacción es el objeto de la interacción, es decir, el tema, el contenido, la actividad concreta de la que estamos hablando. No importa, o sea, como que si yo hago algo con un amigo, no estoy pensando todo el tiempo en su posición, no, lo hago porque pienso en la actividad, ¿no? O sea, si yo juego al fútbol con un amigo, no estoy pensando, uy, qué bueno o qué malo que es para jugar al fútbol, no, qué sé yo, pienso en el partido, en lo que yo tengo que hacer, o en las cosas que vamos a hacer juntos. En cambio, si las jerarquías son diferentes, yo juego con Messi en un equipo, en el mismo equipo, obviamente no voy a poder sacarme de la cabeza que estoy jugando con Messi, ya casi no voy a pensar en mi juego, voy a estar completamente invadido por la emoción o lo que sea de estar jugando con alguien de una jerarquía completamente superior. Entonces, cuando interactuamos con alguien jerárquicamente superior o inferior, pensamos en esa jerarquía. Tenemos presente todo el tiempo esa jerarquía, digamos, el hecho de que es superior o es inferior. En cambio, cuando las jerarquías son similares, ya no pensamos en jerarquía, sino que pensamos en la propia actividad, en la propia interacción, en el objeto de la interacción. Bien, otro aspecto es la posibilidad de desajuste, lo que hablaba recién. En situaciones nuevas, desconocidas, etcétera, improvisamos, vemos lo que se puede hacer, y bueno, y en ese improvisar ante situaciones nuevas podemos cometer errores. A cualquiera le ha pasado que cuando conoce gente nueva, puede decir cosas que quedan completamente desubicadas, ¿no? Porque uno no conoce cómo reacciona el otro, y entonces no se da cuenta que dice un chiste y es una porquería, es un desastre el chiste, y después se da cuenta que es boludo, cómo dije ese chiste que no tiene nada que ver con la persona a la que me dirigí, ¿no? Entonces, bueno, el desconocimiento de la situación, de las personas, de la interacción, de los grupos en los que estoy, puede llevar a errores, a desajustes, ¿no? Pero eso es un aspecto fundamental de la interacción y un aspecto fundamental de la psicología social, ¿no? Necesariamente en toda interacción nueva hay errores y desajustes. Y bueno, el quinto aspecto importante es la impredictibilidad del proceso que va a tener lugar. Esto es casi obvio, digamos. La impredictibilidad
es algo de siempre. El futuro es impredecible. Cualquier cosa que nos va a pasar y nunca podemos saber qué va a pasar. Algunas cosas podemos tener controladas, pero qué sé yo. Muchas no. Bien, vamos ahora a pasar al otro texto que está en el apunte, que es el de Myers y Twens. Este es un texto, por las dudas, claro, que no está en el apunte viejo de la cátedra. Es un texto nuevo de un autor que venimos trabajando desde hace años, pero bueno, el capítulo el de la introducción a la psicología social, es un texto que he incorporado ahora para este curso. Les aconsejo que lo miren porque además de que lo voy a evaluar mañana, este texto, a diferencia del que hablamos recién, es bastante más ameno, digamos, quizá un poquito más largo, no estoy seguro, pero es ameno, tiene muchos ejemplos, ¿no? Mucho más fácil de leer. Bueno, dice Myers y Twens que la psicología social es esto, el estudio científico de la manera en que las personas piensan unas de otras y de la forma en que se influyen unas sobre otras y se relacionan entre sí. Esta definición tan cortita ya hace alusión al menos a 3 temas que son fundamentales de la psicología social. Primero, dice acá, la manera en que las personas piensan unas de otras. Uno de los temas fundamentales de la psicología social es lo que se llama la atribución, es la teoría de la atribución, que la vamos a ver en estos días. La atribución consiste básicamente en qué cosas les atribuimos justamente a los demás, qué ideas creemos que tienen los demás. Siempre que hay una interacción, siempre que nos encontramos con alguien, uno supone que el otro tiene determinadas ideas o que es propenso a realizar determinadas conductas, ¿no? Eso es la teoría de la atribución, el hecho de justamente atribuirle a otros determinadas ideas, tener una hipótesis respecto a lo que piensan los demás. Todo el tiempo hacemos eso. Ustedes van a pensar todo el tiempo, están pensando qué va a pensar el otro. Y todos hacemos lo mismo. Todo el tiempo estamos, intentando saber ponerse en lugar del otro. A veces acertamos y muchas veces no tiene nada que ver. A veces está completamente seguro de cómo es otra persona y no tiene nada que ver. Entonces, según Myers y Twens, la psicología social estudia justamente esto. Uno de los aspectos del estudio de la psicología social es justamente esto. ¿Qué piensan unas personas sobre las otras? También, obviamente, qué piensan las personas sobre sí mismas, pero eso ya sería más patrimonio, digamos, de la psicología individual y no tanto de la psicología social, ¿no? Lo importante en la psicología social es la atribución, es decir, qué pensamos acerca de lo que piensan los demás, qué ideas les atribuimos a los otros. Otro aspecto importante en esta definición, la forma en que se influyen unas personas sobre otras. La forma en que se influyen unas personas sobre otras, lo vamos a ver en varias unidades de esta materia. Pero básicamente, en una unidad que es la unidad de persuasión, es decir, cómo logramos que unas personas hagan, o cómo unas personas logran que otras hagan lo que ellas quieren, lo que las primeras personas quieren. ¿Cómo logramos persuadirlas, convencerlas de que hagan cosas que no harían si nosotros no las convenciéramos? ¿No? La influencia. Algunas veces, ya lo vamos a ver, las influencias son más sutiles y otras no tanto. Cuando las influencias no son nada sutiles, sino que son explícitas, tienen que ver con las órdenes y con la obediencia. Y justamente la obediencia es uno de los temas que vamos a tratar acá. Otras veces la influencia es mucho más sutil. Una persona cree que está haciendo la cosa por sí misma y en realidad
no está haciendo otra cosa que repetir, está dejándose influir consciente o inconscientemente, aunque en este caso inconscientemente, por otras personas o por grupos. Y finalmente, lo que dice la definición es cómo se relacionan las personas entre sí. Bueno, esto alude directamente a la noción de grupo, que es, digamos, una de las partes fundamentales, por no decir el centro básico de la psicología social, es decir, los grupos, la relación entre las personas que forman determinados grupos, o la relación entre distintos grupos entre sí, tanto relaciones de afinidad como de conflicto, y todas las variantes intermedias, ¿no? Se dan cuenta entonces cómo en esta definición se condensan varios de los temas fundamentales que vamos a tratar en esta materia, en este curso. Dice el apunte de Myers, ¿cuáles son algunos de los temas fundamentales o centrales que aborda la psicología social? Primero, ¿cómo interpretamos nuestro mundo social? Es decir, ustedes deben ya tener en claro que una cosa es lo que el mundo es y otra cosa es cómo lo interpretamos. A veces una misma realidad es interpretada de formas completamente diferentes. Imagínense en ciencias sociales, pero más duras que la psicología social, como la economía, ustedes ven todo el tiempo economistas que no se ponen de acuerdo sobre por qué la Argentina está tan mal económicamente, y tampoco se ponen de acuerdo sobre cuál es la forma de solucionar los problemas. Bueno, si sucede en la economía, mucho más sucede en otros aspectos mucho menos rígidos, digamos, que la economía, ¿no? Total, en todo momento estamos interpretando el mundo, y cada uno de nosotros interpretamos el mundo de maneras completamente diferentes. A veces no completamente, pero tenemos una afinidad con alguien, interpretamos de maneras muy parecidas todo lo que sucede, pero siempre alguna diferencia aparece, ¿no? Porque cada uno tiene una interpretación particular de lo que sucede, aunque sean las mismas cosas. Bien. Segundo, la intuición social nos guía y a veces nos engaña. Cada vez que interpretamos, cada vez que nos encontramos con cualquier situación del mundo, a veces cometemos errores. Y los errores tienen que ver muchas veces con la rapidez con que analizamos, o con la rapidez con que reaccionamos, interpretamos el mundo. Esto da lugar a lo que se llaman los sesgos cognitivos, que no lo vamos a ver en esta materia, o sea, lo vamos a ver, pero no como una unidad completa, como en psicología y comunicación, sino como un detalle dentro de esta unidad. A veces nos engañamos. Esto engaño en la percepción, esto engaño en nuestra interpretación de lo que sucede, es lo que se llaman los sesgos cognitivos. Hay uno de estos sesgos cognitivos que está bastante desarrollado en el tema que estamos tratando, en el texto de Myers, que es el sesgo que está acá, que es el sesgo de retrospección, que es algo que nos pasa a casi todos, que es el hecho de considerar obvio algo que sucede, pero recién después que sucede, ¿no? Uno decía, qué sé yo, era obvio que River le iba a ganar a Boca, o al revés, que Boca le iba a ganar a River, claro, pero lo decís después, no lo dijiste antes. Y no es que intentemos mentir ni engañarnos, sino que nosotros mismos caemos en ese error, ¿no? Cada uno, o sea, no es que intente mentir ni engañar a nadie, simplemente estamos convencidos de que algo era obvio, pero claro, si no lo pensamos un momento, como que no llegamos a la conclusión de que recién ahora se nos ocurre que es obvio y no se nos ocurrió antes, ¿no? Era obvio que ese noviazgo no iba a funcionar, ¿viste lo que dicen los amigos del novio, de la novia, etcétera? ¿No? Pero claro,
Algunos pueden decirlo desde antes, pero sucede muchas veces que a uno le parece obvio cosas que no le parecían tan obvias antes. Hay un ejemplo, no sé si está en esta unidad o en otra, por ejemplo, eh, el tema de los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001. Bueno, hay quienes dicen después del atentado que era obvio que los terroristas iban a atentar contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero claro, no lo dijeron antes. Incluso algunos dicen que había pruebas que demostraban que los terroristas iban a atacar las Torres Gemelas. Pero claro, a veces hay pruebas, pero las pruebas son una entre millones de otras pruebas o miles de otras pruebas. Entonces, claro, te parece obvio cuando ya sucedió, pero antes no te pareció tan obvio porque la prueba estaba como escondida entre muchas otras pruebas. Entonces, en definitiva, en cualquiera de estos sesgos cognitivos, después les voy a dejar el apunte para que ustedes vean cuáles son los que hay acá, que son solo algunos de los sesgos cognitivos. Hay sesgos cognitivos de a cientos, ¿no? Ustedes pueden ir a Google y ver que hay un montón. Se han establecido, hipotetizado un montón de sesgos, de estos de autoengaños de nuestra intuición, ¿no? Hasta hay un sesgo que se llama sesgo de Google o algo así, que es básicamente la tendencia a olvidarse la información que obtenemos fácilmente. Por ejemplo, cuando obtenemos una información en Google, que la obtenemos muy fácilmente, tendemos más a olvidarla que si la obtenemos la información de otras maneras. Por ejemplo, que nos cuente la información a alguien, ¿no? Aunque a veces nos cuente la información a alguien, ni lo estamos escuchando, ni bola le damos, entonces lo olvidamos también. Pero digo, en general, si uno más o menos se maneja en cuestiones estadísticas, dice este sesgo que la información que obtenemos así muy fácilmente online, en Google o en cualquier otro sitio, hay una tendencia como a olvidarla con cierta frecuencia. Bien, otro aspecto importante, nuestro comportamiento es moldeado por otros. Bueno, es lo que hablamos recién de la influencia, de la persuasión. Y no solamente de la influencia de la persuasión, que es mucho más común de lo que cualquiera puede llegar a pensar, ¿no? O sea, se dan cuenta que el lenguaje que hablamos es pura persuasión, ¿no? El lenguaje que hablamos nos ha sido introducido así, sin preguntarnos nada, por la sociedad, por la familia, por la escuela, etcétera, y así cualquier cosa, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestras formas de actuar, nuestra educación, lo que se llaman los modales, los buenos modales, bueno, siempre han sido moldeados por otros, siempre ha sido una especie de influencia, a veces explícita y otras veces no, de los demás sobre nosotros. Dice el apunte, el comportamiento social es moldeado por otros y por nuestras propias actitudes, o sea, nuestras propias actitudes pueden moldear nuestros comportamientos futuros. Si tenemos una actitud, digamos, negativa hacia el fútbol, bueno, entonces, bueno, nuestra interacción con un grupo donde todos son amantes del fútbol va a ser complicada, ¿no? Entonces, la actitud hacia determinado tema, hacia determinada actividad o lo que sea, determinado objeto de la realidad, va a estar determinado por nuestras actitudes previas. E incluso por la biología, dice el apunte. Imagínense, esto de la biología es un poquito más difícil de sostener, pero imagínense si alguien que nace con habilidad natural para el fútbol o la música, por citar solo dos actividades, o el dibujo, ¿no? Las interacciones de su vida
van a tener que ver con esa capacidad que ya trajo de nacimiento. Uno va a interactuar más con gente que está en la misma disciplina. No digo que sea siempre, pero muy frecuentemente. Si uno nace Messi, bueno, lo más probable es que termine interactuando con gente que, con otros futbolistas, o con gente que le interesa el fútbol. No con gente que le interesa, qué sé yo, la literatura o la filosofía. Y no. No digo que no pueda ser, pero es menos común. Bien, y otra cosa importante es la aplicación de la psicología social a la vida cotidiana. Esto, la aplicación de la psicología social a la vida cotidiana es particularmente aplicable o frecuente en un tema que vamos a ver el miércoles, que es de las representaciones sociales, que es básicamente las visiones de sentido común que tenemos todo el tiempo nosotros, cualquier persona. ¿Mm? Todas las ideas que tenemos que no tienen ninguna base científica, o sí, pero no importa, que nos sirven para tratar temas, con los demás, para interactuar, para socializar. Bien. Esto es un cuadrito que está en el texto, en el apunte, que divide a la psicología social en tres aspectos básicos. Uno, el pensamiento social; otro, la influencia social; y otro, las relaciones sociales. Entonces, en el pensamiento social básicamente se refiere a los aspectos que tienen que ver, digamos, a la vinculación entre el individuo y los grupos, ¿no? El individuo, cada individuo con los demás. Lo que hablamos recién de la atribución, por ejemplo, que es la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Esto es uno de los aspectos importantes de la disciplina. Nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras actitudes, ¿no? Esta cosa básicamente individual, o mejor dicho, individual, pero que tiene vinculación con nuestra relación, vinculación, interacción con los grupos, con los demás. Eso son lo que estudia el ámbito del pensamiento social. Después está el segundo aspecto, que es el de la influencia social, ¿no? Cómo unas personas o unos grupos terminan influyendo, generando conductas, ideas, etcétera, en otras personas, ¿no? Un grupo termina generando ideas sobre cada uno de los individuos del grupo; uno de los individuos del grupo termina contagiando sus ideas al resto del grupo, etcétera, ¿no? Estos son todos los contagios que hay entre las personas, digamos, los contagios culturales, ¿no? Habla de la cultura. Obviamente la cultura es lo que toda nuestra enculturación es tenemos una cultura argentina, no por casualidad, sino porque nos insertaron esa cultura de que éramos chicos. Presiones para la conformidad. Lo de la conformidad es un tema bastante interesante. Incluso hay varios videos que vamos a ver en otras clases que hablan sobre cómo nos terminamos conformando, a veces ridículamente, con lo que hace el grupo, por más que lo que haga un grupo es absurdo. La persuasión, que es nada, lo que la palabra indica, es decir, el convencimiento a otros de lo que yo pienso. Y los grupos de personas, que no entiendo qué otra cosa se puede más decir de grupos de personas. Y finalmente el otro aspecto, que es lo que vamos a ver al final en las últimas clases de este curso, que es lo que tiene que ver con el prejuicio, es decir, el desagrado hacia los demás y todos los motivos que esto trae de base. La agresión, que es justamente la agresión, la violencia hacia los demás y todos los motivos que llevan a agredir a los demás, todas las causas, las motivaciones que han ideado o que han establecido o han hipotetizado los psicólogos sociales para indicar por qué se produce la agresión y en qué situaciones, contra quiénes, etcétera. Finalmente, la atracción e intimidad, que es otro tema que ha tratado
cierta psicología cierta sociología social contemporánea, pero que no vamos a tratar en este curso, lo vamos a ver muy por encima, y la ayuda entre unos y otros, la cooperación, etcétera, que tampoco vamos a ver en este curso, digamos, intensamente. Vamos a ver dentro de un rato que la atracción, intimidad y la ayuda son temas tratados principalmente por los psicólogos sociales norteamericanos, y no todos los psicólogos sociales norteamericanos, sino los de los últimos tiempos, o al menos de los últimos años del siglo XX. Acá más o menos lo mismo. Este otro cuadro no dice nada demasiado distinto al anterior, ¿no? Acá hablamos del pensamiento social, que es lo más individual de la psicología social, las influencias sociales y las relaciones sociales. Hablamos primero de las intuiciones, lo que dije recién, de las intuiciones que pueden ser erradas y que pueden llevar a esto que hablamos recién de los sesgos cognitivos. El hecho de que las actitudes moldean el comportamiento y viceversa. Tenemos una actitud sobre algo, esa actitud nos hace que nos comportemos de determinada manera, y ese comportamiento en relación con otros individuos nos hace que tengamos actitudes que podamos llegar a modificar las actitudes iniciales, tanto reforzarlas como eliminar las actitudes que teníamos inicialmente. Acá lo mismo, pero de manera social. Las influencias sociales moldean el comportamiento, ¿no? Nuestra vinculación con los grupos moldea nuestro comportamiento. A veces también sucede al revés, especialmente cuando hay personalidades muy fuertes que las influencias individuales moldean el comportamiento de los grupos. Y finalmente acá lo que dije hace un rato sobre el tema biológico, cómo todo lo que hacemos, en definitiva, y en algunos casos más que en otros, tienen que ver con nuestras disposiciones biológicas, orgánicas, corporales, ¿no? Algunas ciertas capacidades o incapacidades eh, que ya traemos, ¿no? Que ya traemos en el cuerpo. Eso también moldea nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra interacción con los demás, nuestra forma, nuestra inserción en determinados grupos y no en otros. Bien, y finalmente esto, las relaciones prejuiciosas, agresivas, que a veces pueden ser negativas o positivas. Cuando hablamos de prejuicios, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo voy adelantando. Cuando hablamos de prejuicios, ustedes saben que puede haber prejuicios positivos como negativos. En general los prejuicios son negativos, y esto es el motivo de estudio. Pero a veces existen también prejuicios positivos. Uno sucede a veces, y no está muy bueno que suceda, que, claro, uno ve una persona de buen aspecto, imagínense lo que quieran con qué significa buen aspecto, tendemos a tener un prejuicio positivo, digamos, a creerle todo lo que dice. En estos casos hay ejemplos de, no sé si vieron un documental que salió en Netflix este año, que se llama El estafador de Tinder. Bueno, un tipo que hacía justamente, usufructuaba el prejuicio positivo de otras mujeres, de mujeres claramente, pero bueno, esto también podría aplicarse a varones, ¿no? Hay muchos prejuicios positivos que a veces tienen que ver con con el aspecto, o con los bienes, o con la posición social, o con la posición incluso a veces cultural, intelectual de otra persona, ¿no? Tendemos a eh, admirar a alguien o querer estar con alguien sin conocerlo demasiado, o conociendo
algún aspecto que en el caso del estafador de Tinder era una mentira. El tipo se hacía pasar, como tenía mucha plata, etcétera, al final todo era todo mentira. Digo, pero a lo que voy con esto es que existen, aunque no tan frecuentemente, prejuicios positivos. Lo que vamos a estudiar principalmente en esta materia son los prejuicios negativos, que tienen que ver a veces con las cuestiones vinculadas. El apunte, como es principalmente, como es el texto del apunte, como fue escrito por autores de Estados Unidos, entonces se refieren principalmente a los prejuicios raciales, que tiendo a pensar que no están acentuados acá en Argentina como en otros países, ¿no? Como Estados Unidos. Acá hay otra clase de prejuicio, por supuesto. Creo que son mayores los prejuicios hacia la pobreza o hacia determinadas condiciones sociales, pero no hacia el racismo. ¿No? Me parece que el racismo quizá haya, por supuesto, pero no en la medida que... no tanto como en otros países como Estados Unidos. Bien, y finalmente, todo esto aplicable a la psicología cotidiana, a la psicología cotidiana, es decir, cómo podemos, y esto es interesante, cómo podemos tratar de traducir todos estos conocimientos teóricos a lo que sucede en la vida diaria, ¿no? Cómo podemos aplicarlos a lo que sucede en la vida diaria. Bien, vamos ahora a volver, no sé si queda alguna pregunta, o si ya se fueron todos, o qué. No, veo que no se han ido todos. Bueno, nos quedan un ratito más. Vamos a volver al primer apunte, al de Morales, una sección, un subcapítulo en el que habla sobre la evolución histórica de la psicología social en el siglo XX en Estados Unidos y en Europa. Deberíamos tener, pero no tenemos, una evolución de la psicología social acá, ¿no? En Argentina, y que hay bastante material, no tan abundante ni con tantos exponentes de psicología importante como en Estados Unidos y Europa, pero hay un desarrollo importante también acá en Argentina y en Latinoamérica. Bien, empezamos con la primera psicología social. En realidad no se podría decir que esto era efectivamente psicología social, sino más bien psicología a secas, psicología individual. De hecho, se considera que la fundación de la psicología individual contemporánea está dada justamente por la creación por parte de Wilhelm Wundt, que es este hombre que vemos acá, eh, la creación o la fundación, la instalación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en Alemania, en 1879. Esta instalación de este laboratorio se considera, así, lo acabo de decir, el punto inicial de la psicología contemporánea. Psicología hubo siempre, o al menos desde estudios que podrían considerarse psicológicos, desde el siglo V a.C., o cosas así, o de esa época, digamos. Pero la psicología moderna se considera que nació en una fecha muy específica, que tiene que ver con la inauguración de este laboratorio. Wundt se dedicó básicamente al estudio de fenómenos vinculados principalmente a la percepción y sobre algo y hacía experimentos vinculados a la autopercepción. Por ejemplo, le daban un pinchazo a alguien y le preguntaban qué sentía, así, o se exponían a determinados estímulos de las personas y siempre le preguntaban qué sentía, cuál era su experiencia. Eso después se dejó de usar porque obviamente las experiencias de cada uno son distintas, completamente distintas, van variando, incluso no son iguales la experiencia que yo tengo a la mañana que la experiencia que yo tengo a la noche. No son mismas la experiencia cuando tengo hambre y sueño, la atención que puedo tener, la memoria, la atención, nada es igual cuando uno
tiene sueño que no, cuando tiene hambre o cuando no, cuando está interesado en otro tema que cuando no, ¿no? Cuando hace frío, cuando hace calor, etcétera. Entonces, eso, la autoevaluación se dejó de usar. Pero bueno, Wundt era muy, y los primeros psicólogos también eran muy, muy adeptos a este tipo de experimentos. De todas maneras, Wundt también estableció, como dice acá, inició una serie de estudios sobre procesos mentales que sobrepasan al individuo y terminan siendo productos socioculturales. Por ejemplo, el lenguaje, los mitos, las costumbres, el arte y la religión. No se dedicó principalmente a eso, pero le dedicó algunos capítulos de sus obras a los productos socioculturales, es decir, a los productos que no tenían que ver con la psicología individual, sino con lo que con el tiempo terminaría convirtiéndose en la psicología social. Segundo, Le Bon. Vemos acá, Wundt era alemán. Gran parte, por lo menos una parte importante de la psicología social del siglo XIX, o de la psicología general del siglo XIX y la psicología de cualquier tipo del siglo XX, fue producida en Alemania. También en otros países, pero Alemania fue un centro importante. También Austria, por supuesto, y otros países. Digo Austria particularmente porque ustedes saben que Sigmund Freud era austríaco y siempre vivió y desarrolló toda su carrera en Viena, que es la capital de Austria. Acá tenemos a otro exponente de la psicología social, que no era austríaco ni alemán, sino francés, que es Gustave Le Bon. Gustave Le Bon se dedicó con mayor intensidad, con mayor amplitud a la psicología no individual, sino a la psicología de más gente, ¿no? Fue digamos, el que primero habló de psicología de las masas. Él decía que existía una mente normal del individuo aislado, la mente de las personas era normal y después se convertía en anormal cuando se juntaba con mucha gente. Esto le valió crítica, empezando por Freud. Incluso Freud lo critica explícitamente. Hay un texto de Freud que es muy lindo, que es uno de los textos ya de los últimos que escribió Freud, por lo menos de las últimas décadas de Freud, cuando ya Freud se dedicó más bien a textos no tan vinculados a la psicología individual, en el que Freud critica a Le Bon, porque había, en los textos de Le Bon, cuando hablaba de mente normal y anormal, había una cosa como de una como valoración muy negativa respecto a la mente, a las masas, a lo que consideraba la mente anormal de las masas. Todo el tiempo, dice Freud, hay como un desprecio a las masas. Freud, en cambio, se limita a describir cómo suceden estos procesos de comportamiento de la gente cuando se junta en grupos o en muchedumbres. Y bueno, incluso Freud termina siendo no solo una descripción más bien objetiva, imparcial de las masas, sino que incluso se dice, a ver, esto es opinable, pero termina siendo una especie como de elogio a las multitudes porque dice que están unidas por la libido, que es básicamente una vinculación de amor. O sea, el amor es lo que une, según Freud, a las multitudes. Bueno, Le Bon trabajó sobre varios temas que también que fueron muy importantes para la psicología social de los años y de las décadas subsiguientes y que vamos a ver en el curso, que son como, por ejemplo, el conformismo. Hace un rato hablamos del conformismo y la imitación, que están bastante unidos, ¿no?
Cuando hablamos de conformismo a las normas del grupo. Como queremos estar en un grupo, como queremos ser aceptados, terminamos conformándolos con las cosas que hace y dice el grupo. Y piensa, por más que no estemos de acuerdo, ¿no? Terminamos imitándolo. Hay muchos ejemplos de esto, algunos muy divertidos, como alguna gente, qué sé yo, toma jugo con sal y dice que está rico solo porque el grupo le dice que le mienten, el resto de los participantes del grupo dicen que está rico. Y así varias cosas. Gente que hace determinados movimientos con el cuerpo y no sabe por qué los hace, pero como todos lo hacen, él también los termina haciendo. Bueno, esto es conformismo e imitación. La desindividualización, que es lo que sucede cuando un individuo está en masa, ¿viste? Cuando alguna gente parece que está fuera de sí, cuando está un ejemplo que se me ocurre a mí, pero puede haber muchos otros, de las hinchadas de fútbol, ¿no? Parece que fuera la persona, algún hincha, parece que no fuera la misma persona que conocemos de otro lado, se desata, no es la persona, no es la misma persona. Bueno, entonces la desindividualización es uno de los temas que vamos a tratar con un poco más de profundidad en este curso y es uno de los temas que abordó, digamos, inicialmente Le Bon. Por supuesto que lo abordó para criticarlo, para burlarse y para ser cruel con este tipo de actividades, pero bueno, no tanto para investigarlo, para saber de qué exactamente se trataba y cuáles eran sus motivaciones. También dice el apunte de Morales, el texto de Morales, que Le Bon fue precursor de estudios sobre la influencia de los medios, pero no queda claro sobre qué medios habla. Obviamente tendría que haber hablado sobre medios como los medios gráficos o como la radio, que es lo que existían cuando vivía Le Bon, pero no me queda claro y no dice el apunte y tampoco he investigado suficiente sobre el tema, sobre cuáles exactamente fueron los estudios de la influencia de los medios de Le Bon y exactamente en qué medios se centró, se detuvo. Bien, primera mitad del siglo XX. El de la foto es Floyd Henry Allport. Floyd Henry Allport, a ver, acerca de Allport podemos decir dos cosas. Primero, que a diferencia de los psicólogos que hemos visto antes, es norteamericano, estadounidense. Y segundo, que es hermano de otro Allport, creo que se llama Gordon Allport, que se dedicó más bien que también es muy importante, incluso más importante que este, por lo menos ha tenido más trascendencia, hizo más famoso, como quieran llamarlo, que Floyd Allport. El otro Allport se dedicó más bien a la psicología individual y Floyd Henry Allport se dedicó más especialmente a la psicología social, y en particular el concepto de facilitación social. De facilitación social ya hablamos hace un rato. ¿Qué es? La facilitación social es esta cuestión de que uno hace mejor las cosas cuando las hace en grupo. Esta cuestión de que muchas manos aligeran la tarea. Cuando hacemos algo entre grupos, suele suceder que se nos facilitan las cosas. El ejemplo que se da en estos casos, y uno de los que primero, investigó este fenómeno de la facilitación social fue Triplett, que observó cómo los ciclistas tienen un mayor rendimiento cuando van en grupo que cuando van solos. Es muy notorio. Incluso eso es algo que yo tengo amigos ciclistas que justamente dice que no tiene nada que ver. Es como que no sé si el que va adelante actúa como una especie como de estímulo para mantener la velocidad. O para ponerle más ganas o lo que sea, pero ustedes ven que los ciclistas, o sea, cuando me refiero a los ciclistas, no son los ciclistas que hacen
Cuando me refiero a los ciclistas, son los ciclistas que practican el ciclismo como deporte, no los ciclistas que recorren todo Córdoba, ¿viste? En bicicleta, no. Pero cuando ven los ciclistas deportivos en la ruta, ustedes van a ver que es muy difícil o que no es muy común que vayan de a uno, siempre van como de a varios. Y estos van de a varios porque está claramente por motivos, qué sé yo, casi, sí, por muchos motivos que el rendimiento de los ciclistas en grupo es mayor que el rendimiento de los ciclistas cuando practican, entrenan de manera individual. Bueno, esto. Allport es conocido porque digamos, adquirió importancia tanto él como la propia psicología social por la publicación de un manual en el que compiló todo el conocimiento de la psicología social que se había producido hasta ese momento, ¿no? Lo hizo en 1924. Bueno, esto fue importante y se considera como se considera una obra muy valiosa para el despegue de la disciplina, el despegue de la psicología social y su independencia, que es lo que siempre han buscado los psicólogos sociales, ¿no? La independencia respecto a la psicología general. En esta época, dice el apunte, que es norteamericano, que la psicología social se convirtió en una ciencia esencialmente estadounidense. Está mucho más desarrollada la psicología social estadounidense que la psicología social de Europa y, por supuesto, de muchas otras partes del resto del mundo. Bueno, mencionan otros exponentes, acá los vemos, no los vamos a ir estudiando, pero bueno, si a alguien le interesa puede ir después a Google y buscar quiénes son. Especialmente William James también fue muy importante y se estudia generalmente en toda la facultad de psicología cuando uno va a estudiar los principales exponentes de la psicología individual. En determinado momento del siglo XX, en determinado momento de la primera mitad del siglo XX, la psicología social se independiza. Como dije recién, uno de los factores de independización de la psicología social fue la publicación de este libro de Floyd Allport en el 24. Pero también hubo otros aspectos que hicieron que la psicología social se independizara, fuera una ciencia social propia, ¿no? Que no le debía nada o que le debía cada vez menos a la psicología general, a la psicología de los individuos. Uno fue los estudios que se empezaron a hacer sobre las actitudes. Y para estudiar las actitudes, por cuestiones que tampoco se explican demasiado, se empezó a estudiar a los inmigrantes. Creo que se empezó a estudiar, se estudiaron los inmigrantes para estudiar las actitudes justamente porque había muchos inmigrantes, porque en una época, tanto en Norteamérica como acá en Sudamérica también, sabemos que la primera mitad del siglo XX fue muy prolífica, muy importante en términos de inmigración. Entonces, bueno, se estudiaban tanto en esa época las actitudes de los inmigrantes respecto a su nuevo país, a su nuevo país de recepción, como la actitud del resto de la gente respecto a la incorporación de inmigrantes a la sociedad. Bueno, entonces como estos estudios fueron importantes, le dieron importancia, contribuyeron así a que la propia disciplina, es decir, la psicología social se convirtiera en algo también importante. Otra cosa que se empezó a hacer en esta época, como dice acá, fueron los experimentos. A ver, experimentos hubo siempre, ya hablamos al principio de que Wundt en Alemania en 1879 empezó haciendo experimentos, y en general ha habido una tendencia en la experimentación, digamos. Cuando hablamos de experimentación, lo oponemos a la simple reflexión. Ustedes saben que muchos textos, especialmente en las disciplinas, en las ciencias sociales, no están sostenidos por un experimento, sino que alguien se pone a reflexionar sobre cualquier tema y después
la supervivencia de esas ideas desarrolladas tiene que ver con el consenso de la comunidad académica, con los consensos de los demás, pero no hay ningún experimento, no hay ninguna cosa, ningún trabajo, digamos, empírico que sustente determinados trabajos. Pero bueno, en este caso sucedió lo contrario, empezaron a haber mucha experimentación. Si decían algo, cualquier cosa, cualquier idea que los psicólogos sociales se les ocurriera, tenían necesariamente o se veían necesariamente en la obligación de crear un experimento que convalidara esas ideas, ¿no? Crear una forma de experimentación tanto en un laboratorio, es decir, en un ambiente cerrado, como experimentaciones en lo que se llama en terreno o en campo, que eso también se hizo bastante. Pero bueno, como sea, hubo un intento de hacer experimentos mucho más serios que anteriormente, mucho más, digamos, profesionales, mucho más cuidados que en las etapas anteriores, y eso hizo que la propia disciplina adquiriera esa seriedad, ese profesionalismo, ¿no? Hubo experimentación, como se darán cuenta por los apellidos, hubo experimentación tanto en el lado de Europa, especialmente en Alemania, como en Estados Unidos. En algunos casos, y esto ya lo vamos a ver con otros psicólogos sociales, en algunos casos hubo muchos psicólogos sociales que eran europeos, principalmente alemanes eh, o austríacos o de otros países, que emigraron a Estados Unidos por culpa del nazismo, digamos, expulsados por el nazismo y bueno, y terminaron contribuyendo de manera muy importante a la psicología social de Estados Unidos. Bien, dos hitos, dice el apunte, dice Morales en el apunte que tuvo la experimentación. Uno fue este hombre que se llama Muzaffer Sherif, que nació en Turquía, pero que después creo que estuvo en Europa, en Alemania, y finalmente terminó en Estados Unidos. Los aportes fundamentales fueron la experimentación, es decir, una experimentación mucho más rigurosa, mucho más profesional, digamos, de tal manera que los resultados eran más confiables. Esto es lo que sucede cuando la experimentación se hace de maneras más rigurosas, termina con resultados más confiables y por supuesto más aceptados en consecuencia por la comunidad de la psicología social y también por eh, por el conjunto de la sociedad, porque lo que sucedía a veces, especialmente en Estados Unidos, es que muchos de estos estudios estaban pagados o financiados por universidades o por el propio gobierno. Entonces, bueno, el gobierno necesitaba saber algo o tenía algún problema y bueno, buscaba profesionales que hicieran investigaciones sobre determinado tema y de esa forma contribuían a la solución del problema. Muchas veces este tipo de estudios, tanto de la psicología individual como de la psicología social, tuvieron que ver con la guerra, con la gente que había estado o que iba a ir a la guerra, ¿no? o que estaba participando en la guerra. Ustedes saben que quedaban como secuelas psicológicas de ese tipo de participaciones, de ese tipo de experiencias, y bueno, se buscaba, la psicología social buscaba, algunas veces buscaba, por ejemplo, objetivos nobles, como por ejemplo, cómo reinsertar a personas dentro de la sociedad después de haber vivido experiencia de guerra. En otros casos no era tan así, en otros casos era todo lo contrario, era buscar um, la forma en que las personas pudieran adaptarse a la guerra, a las situaciones complicadas de la guerra. Nos queda poco tiempo, pero ya que estamos, hay un eh,
un asesino de Estados Unidos que se llamaba Una Bomber. Quizá hay una serie en Netflix y una serie, e incluso o sea, una serie documental y una serie con actores sobre este tipo que se llamaba Una Bomber. Y bueno, lo que hacía era mandar cartas bomba a gente principalmente de universidades, ¿no? Bueno, al final, después por una serie de factores que no voy a contar acá, lo terminaron descubriendo. O sea, porque puso muchas bombas, mató a varias personas a través de este sistema de cartas bomba, y al final, después de 15, 20 años de hacer eso, terminaron descubriéndolo. Y bueno, aparentemente había quedado muy traumado justamente porque habían hecho, cuando él era joven, era un tipo muy, muy inteligente, un coeficiente intelectual altísimo, creo que estuvo así en Harvard, en otra universidad muy importante de Estados Unidos, y, y bueno, y habían hecho experimentos de este tipo, de psicología tendientes a, a responder determinadas preguntas de la psicología individual y de la psicología social, y bueno, pero algunos experimentos eran muy traumáticos. En este caso fue tan traumático que el tipo terminó odiando a gente de la universidad, aunque no tuvieran nada que ver con él. Y bueno, y en su caso también tuvo una especie de odio visceral también hacia cuestiones vinculadas a la tecnología y a todo lo que tuviera que ver con lo nuevo, con la novedad. De hecho, él vivía en una cabaña en estado de Montana, en Estados Unidos, sin luz, sin agua, sin nada. Y ahí hacía las bombas, todo ahí, él solo, sin ninguna clase de ayuda. Pero bueno, o sea, lo que iba era que las experimentaciones de la psicología social, tenían en general objetivos nobles, pero también se producían o se generaban experimentos que iban en contra de cualquier voluntad ética, y de hecho, muchos de esos experimentos después terminaron siendo prohibidos y serían inimaginables en la actualidad, ¿no? En la actualidad no, muchos experimentos, incluso uno sobre un experimento muy conocido sobre obediencia, que vamos a ver más adelante, sobre el fenómeno de la obediencia. Nada, se hizo en los años 60, pero acá ya se hizo en los años 60, pero no se podría haber hecho más adelante porque después ya no se permiten ese tipo de cosas, ¿no? Y no se permite porque provocan mucho sufrimiento a los participantes de los experimentos. Pueden llegar a traumar gente. Bien. Segundo, muy importante psicólogo social del siglo XX, uno de los más importantes, que fue Kurt Lewin, que no solamente fue importante para la psicología social, sino también para las teorías de la comunicación. Digamos, fue participante quizás lo vieron en otra materia, ustedes, no sé si han visto teorías de la comunicación o demás, que Kurt Lewin participó, por lo menos tuvo vinculaciones entre lo que se llama la Mass Communication Research, que fue un estudio de estudio de medios en Estados Unidos, junto con gente conocida en ese ámbito como Hovland, Lasserfeld y Glasgow. Bien, pero en el caso exclusivo de la psicología social, Lewin hizo 5 aportes fundamentales. Vamos a pasarlo rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Pero bueno, primero las técnicas de experimentación las volvió a optimizar, muy respetaba la experimentación de Lewin. Otra cosa que se le elogia fue el carácter teórico de los experimentos, es decir, algo que en realidad hace toda la ciencia, pero él lo hacía de una manera, lo hizo de manera mucho más sistemática, que fue el hecho de tener una teoría, poner a prueba esa teoría mediante un experimento, y después, en base al experimento, reformular la teoría, y después otra vez la teoría, y después, en base a esa teoría reformulada, se creaba un nuevo experimento que al final terminaba como ajustando para bien la teoría original,
Y por supuesto, mucho más precisa, mucho más fiable. Bien, también estudió la cognición social, que es básicamente el conocimiento que se adquiere en grupos, o en grupos chicos o grandes, la motivación social, por qué las sociedades hacen lo que hacen, y los procesos grupales. Otros dos aspectos fundamentales o aportes importantes de Levin fue el concepto de investigación-acción, que es más o menos lo mismo que esta cuestión de la interrelación entre teoría y práctica, entre teoría y experimentación, ¿no? Perdón, ¿alguien está hablando? Bueno, alguien está comentando, bueno, no importa. Y fue importante también el legado de Levin. Varios de los psicólogos y sociales muy importantes que vinieron después de Levin fueron sus alumnos, fueron sus estudiantes, o sea, trabajaron con él e hicieron teorías que son algunas de las teorías más importantes de la psicología social contemporánea. Por ejemplo, el que hablamos recién de la atribución. ¿Qué pensamientos, qué ideas, qué conductas les atribuimos a los demás y a nosotros mismos? La consistencia y la disonancia cognitiva, es decir, cómo existen, cuando hablamos de disonancia cognitiva, este es otro concepto fundamental de la psicología social, que es básicamente la contradicción, la incoherencia entre dos ideas que conviven a nosotros. Muchas veces nos pasa que tenemos una idea sobre algo, que está mal hacer algo y lo hacemos, y entonces eso es una disonancia cognitiva, ¿no? La contradicción entre lo que hacemos y lo que pensamos, o a veces también sucede entre dos cosas que hacemos o entre dos cosas que pensamos. Como sabemos que está mal cruzar el semáforo en rojo, pero lo cruzamos igual. Entonces eso nos genera una disonancia, ¿no? Muchas veces tendemos a... hay como un ruido ahí. Perdón que me vuelva loco con eso, pero hay como un ruido. Y no sé quién es. Bueno, si alguien sabe, que lo buchonee y lo silenciamos. No sé quién es. Bueno. Sí. Ahí veo, para. Lo que pasa es que no estoy viendo los participantes. ¿Será acá? ¿Acá? ¿Será este? Bueno, no sé si es Cristian o bien, pero bueno, supongo que sí. Bueno, gracias. Ahí está Agustín pidiendo el grupo WhatsApp. Si alguien se lo pasa, mejor. Si no, se lo paso yo después. Bueno, vamos a seguir 10 minutos más. 5 minutos más. Nos quedan todavía 10... o sea, nos quedan nada más que 5 minutos y 10 u 11 cuadritos. Así que bueno, algunos van a quedar. Yo les voy a dejar esto, les voy a dejar este PowerPoint y la clase para que lo vean, para que lo vean el resto, vean la parte la que no hablamos. Estamos hablando de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es uno de esos aspectos de la psicología social que son muy aplicables a la vida cotidiana. Lo que les dije recién, el semáforo en rojo. Tenemos una idea de que no hay que pasar el semáforo en rojo y lo pasamos igual. Bueno, no siempre, pero digo, y tampoco la mayoría de las veces. Pero digo, a veces
tendemos a pensar una cosa y a comportarnos de manera que van en contra de lo que pensamos, y eso nos genera un cierto ruido, una cierta disonancia. A veces tendemos a, o mejor dicho, casi todas las veces tendemos a solucionar esa disonancia. Por ejemplo, a ver, digo, no tengo que comer helado, compro 1 kilo de helado todos los días, o 2 veces a la semana, y por el otro lado digo que no tengo, por el otro lado como sé que no tengo que comer helado porque engorda, porque voy a engordar. Entonces lo que hago son 2 cosas. Las posibles salidas de esta disonancia son 2. Una, dejar de comprar helado, entonces ahí se entra en consonancia, en coherencia la conducta con la idea. No tengo que comer helado, por lo tanto no compro. Pero también puede ser el caso contrario, se puede como solucionar de la manera contraria, como que sigo comiendo helado, sigo comprando helado, y para ponerlo en consonancia con mi idea digo, bueno, una vez no me va a hacer nada, por una vez como helado no voy a engordar, o por 2 no voy a engordar. Igual la gente que fuma, no, fumo poco, qué sé yo, ¿viste? Uno sabe que está mal, pero fumo poco. Entonces, de esa forma se logra como eludir la disonancia cognitiva, la disonancia entre lo que digo y lo que hago, lo que se debe hacer y las cosas que yo hago. Bueno, la cooperación, que es básicamente la cooperación, hizo estudios sobre la cooperación, es decir, sobre esta cuestión que hablamos hace un rato eh, de la interacción y de la facilitación social, cómo la gente se une para conseguir determinados objetivos que no podría conseguir de manera individual, lo que hablamos recién, una la facilitación social y otra la afiliación, que hablamos al principio. La competición a veces se obtienen mejores resultados cuando competimos que cuando no competimos. El conflicto es muy importante porque es, según otro autor, el francés, no sé si francés, pero bueno, hizo su principal carrera en Francia, que es Moscovici, que es el autor de las representaciones, es el acuñador, digamos, el fundador del concepto de representaciones sociales. Entonces, para Moscovici, el objeto fundamental, lo estrictamente psicosocial, no era como los demás autores la interacción o la relación con los demás, sino era el conflicto. Lo que definía para Moscovici la psicología social era el conflicto. Pero bueno, no estamos hablando de Moscovici ahora, estamos hablando de Levin. Levin también estudió el conflicto entre individuos, o el conflicto entre grupos, o entre individuo y grupo, pero no le dio tanta importancia al conflicto como para considerar que era lo definitivo, el concepto fundamental de la psicología social. Bueno, y finalmente la comparación social. Bueno, la comparación social es lo que dice, es lo que la palabra dice, es decir, hay todo el tiempo unas comparaciones con los demás. Esto de la comparación es especialmente notorio en los grupos. Todo el tiempo los grupos, me acuerdo, estoy hablando mucho de fútbol, no entiendo por qué esta clase, a pesar de que yo no entiendo nada de fútbol, pero bueno, hablo mucho de fútbol, pero bueno, donde se nota mucho la comparación social es en las hinchadas, ¿no? Hay una especie de intento de afirmar la identidad propia comparándola con la identidad de los demás, ¿no? Yo soy básicamente no tanto lo que soy, sino lo que se distingue de los otros, de los que están enfrente. Bien, eso es todo. Vean ustedes que quedan como 10 cuadritos que nos quedaron pendientes, pero son las 8, ya están todos ustedes muy cansados, muy aburridos, yo también. Así que bueno, les voy a dejar este PowerPoint en el Facebook, en el aula virtual y quizás también en WhatsApp. Y después si alguien tiene alguna duda sobre los temas que faltan o sobre lo que ya hablamos, me avisa. Mañana no estoy seguro si vamos a tener la clase a las 14 horas o a las 18. Yo esta noche, ponele antes de la medianoche, yo les voy a avisar eso. Voy a avisar de acuerdo a lo que diga la encuesta, ¿no? Si hay mucha gente que respondió a la encuesta sobre el horario, les voy a dejar de comparar.
Si hay mucha gente que respondió a la encuesta sobre la elección de horario, como que voy a definir ya esta noche en qué horario vamos a seguir las siguientes clases. Si no, dejamos la clase de mañana en el mismo horario que la de hoy, y bueno, y vemos qué hacemos a partir del miércoles. Pero bueno, mañana vamos a tener la evaluación de esta clase. Como les dije al principio, no sé si todos lo escucharon, va a ser una evaluación de múltiple opción. Ustedes la van a poder hacer desde en el aula virtual. Va a ser de 20 preguntas, de 4 opciones cada pregunta. Obviamente van a poder consultarse entre ustedes, van a poder consultar el apunte y van a tener 1 hora 50, o sea, un montón de tiempo para contestar esas 20 preguntas. Y bueno, listo, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Pregunta Lautaro si el contenido visto en la clase de hoy es lo único que entra en lo de mañana. Sí, no sé si vieron el apunte. Le voy a compartir ahora el apunte. Bien, este es el apunte supongo que lo están viendo. Este es el apunte de la unidad 1. Lo que vamos a evaluar en la clase, en el múltiple opción de mañana, es justamente la unidad 1, que son 2 textos. Uno, el de Morales, que es la psicología social, y el otro es el de Myers y Twens, que es este. Este está acá. Por las dudas, para quizás esto les sirva un poco más de ayuda, pero no sé si mucho, la mayoría de las preguntas son sobre el primero de los textos. O sea, no sobre el segundo. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Ya se fueron todos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna crítica? Todo es aceptado. ¿Nadie más? A mí que se fueron todas a la mierda. Bueno, dejo de grabar.